Hola, ¿cómo están? Yo soy Noelia Nazaruca y soy docente a cargo de esta instancia nivelatoria en el módulo de Derecho y Organización Jurídica. En este primer capítulo vamos a ver una aproximación a lo que son los derechos humanos. Para hacer esta aproximación es necesario comenzar señalando que esta definición se puede dar a partir del ius positivismo o a partir del ius naturalismo, es decir, a partir del derecho positivo o a partir del derecho natural. El derecho natural considera que son derechos humanos todos aquellos derechos inherentes a las personas por su sola condición de tal y que tienen su fundamento en la dignidad de la persona y le corresponden a todos sin distinción por sus características personales, es decir, sin distinción por sexo, raza, idioma, color, nacionalidad o cualquier otro tipo de condición u orientación política, sexual u otras. Ahora bien, desde el punto de vista del ius positivismo, vamos a decir que van a ser derechos humanos todos aquellos derechos que estén reconocidos por el Estado a través de un proceso legalmente establecido para ello. Los caracteres que tienen los derechos humanos son, como les dije recién, están basados en la dignidad de la persona humana y tienen su fundamento en la interdependencia y en su indivisibilidad. Ya lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar próximamente. Ahora, también cabe señalar que los derechos humanos tienen dos patas, por decirlo de alguna manera, y una está sentada en el derecho público y la otra está sentada en el derecho constitucional. ¿Y por qué decimos que estas son las características esenciales que van a tener los derechos humanos? Y con el derecho público porque toda vez que el Estado no respete, no garantice algunos de los derechos humanos, podrá ser responsable ante la comunidad internacional. Y por el otro lado tenemos que decir que los derechos humanos también tienen una íntima relación con el derecho constitucional porque estamos hablando de los derechos que le corresponden a todas las personas por su sola condición de tal, conforme lo habíamos visto según el ius naturalismo. Ahora bien, la diferencia por supuesto, entre el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos, en una de ellas es que tiene que ver, según este autor, con que el derecho constitucional pertenece al ámbito interno de la soberanía estatal y el derecho internacional de los derechos humanos va a exceder el ámbito de la soberanía, permitiendo a órganos internacionales de alguna manera poder introducir algunas cuestiones relativas en lo que respecta a nuestra materia de derechos humanos hacia el interior de los estados. Ahora bien, ¿cuál es la clasificación de estos derechos? ¿Cómo se clasifican? ¿Se pueden clasificar? Sí, se pueden clasificar. Hay una clasificación tradicional que los hace en derechos de primera, segunda y tercera generación. Esta clasificación, si bien más adelante vamos a ver las críticas, es necesario señalar que los que corresponden a estos de primera generación son los denominados derechos civiles y políticos. Y son los que han surgido, estos derechos de primera generación son los que han surgido a partir de documentos como la Carta de Derechos o la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa. Documentos que datan de 1689, 1776 y 1789 respectivamente. ¿Y qué son estos derechos de primera generación o estos derechos civiles y políticos? ¿Cuál es el rol que tiene el Estado frente a estos derechos? Y quienes señalan que estos derechos civiles y políticos son de primera generación, también entienden que el rol del Estado frente a estos es la abstención. Es decir, que un Estado liberal simplemente absteniéndose de intervenir va a garantizar ciertos derechos, principalmente los derechos de las libertades públicas. Ya lo vamos a ver en el desarrollo de los demás capítulos cuáles son estos derechos civiles. Por otro lado, hay quienes señalan que
dentro de esta misma teoría de las 3 generaciones, que estos derechos de segunda generación son los que corresponden a los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos económicos, sociales y culturales, a los que últimamente también se los conoce como DESCA, porque son derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Estos derechos corresponden a los de segunda generación. ¿Y cuál es el rol del Estado que tiene frente a estos derechos? Y básicamente es la de proveer estos derechos: salud, educación, vivienda, entre otros, que ya los vamos a desarrollar en los próximos capítulos. Y el rol del Estado se va a diferenciar de estos primeros derechos civiles y políticos, precisamente porque un Estado no es un Estado abstencionista, sino un Estado interventor. Esto surge en las primeras manifestaciones de los derechos económicos, sociales y culturales. Las encontramos en la Revolución de París de 1848, en la Alemania unificada de Bismarck, en la Revolución Soviética de 1917, en la Revolución de México y su Constitución de 1919, entre los acontecimientos más importantes que podemos destacar de los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora bien, ¿cuál es el kit de la cuestión respecto a estos derechos económicos, sociales y culturales? Y bueno, en realidad se discute acerca de si estos son exigibles judicialmente o no. Hay algunos que en una primera corriente entendían que estos derechos no eran justiciables, es decir, que no se podía acceder a un sistema jurisdiccional, es decir, no se podía acceder a la justicia para reclamar uno de estos derechos económicos, sociales y culturales, sino que simplemente podían hacerlo a través de los derechos civiles y políticos de una manera indirecta. Hoy ya se entiende que no es así, que no son una declaración de buenos deseos, sino que al ser derechos y al estar consagrados positivamente en nuestra legislación, el Estado puede ser responsable ante la comunidad internacional en el caso de su incumplimiento. Es decir, que tanto los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales, a partir de esta nota de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, todos son exigibles judicialmente. Pues, ¿de qué serviría tener una gama de derechos o una lista de derechos si no tenemos garantías o procesos que garanticen la efectiva vigencia en el caso de no tenerlos o no poder ejercerlos efectivamente? Otro de los capítulos que aborda este autor es el referido a los deberes humanos. Y me parece un punto muy importante porque en general estamos muy acostumbrados a hablar de derechos humanos y muy poco de deberes humanos. ¿Y qué son estos deberes humanos? Tenemos que saber que esta exaltación de la libertad en realidad también tiene otra cara. La libertad tiene otra cara y es la responsabilidad. Y este es uno de los capítulos más discutidos en la historia de los derechos humanos. Fíjense que hacia 1948 encontramos las 2 primeras declaraciones de derechos humanos y es la Declaración Universal, se denomina Declaración Universal de Derechos Humanos, y ya la Declaración Americana se va a denominar Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Lo mismo lo va a hacer la Convención Americana de Derechos Humanos, más adelante, por supuesto, en la historia. Si nosotros lo vemos en la línea del tiempo es con posterioridad, no obstante lo cual vemos que nuestro sistema regional ya ha hecho hincapié en los deberes humanos con antelación a lo que lo ha hecho el sistema universal. Finalmente, podemos señalar cuáles son las características específicas que van a tener los derechos humanos y son, entre otros, es que, como venimos diciendo a lo largo de este video, es que son inherentes a todas las personas por su sola condición de tal y están fundados en la dignidad de la persona humana, son universales, es decir, que les corresponden a todas las personas, independientemente de la jurisdicción, son absolutos, inalienables, interdependientes, indivisibles, imprescriptibles, irrevocables y, por supuesto, progresivos. Es decir, que cada uno de los estados debe avanzar hacia la conquista de nuevos derechos
para la efectiva vigencia de estos derechos humanos. Esta nota de progresividad tiene también su correlato de no regresividad. A partir de la próxima clase vamos a comenzar a referirnos a la expresión normativa de los derechos humanos. Hasta luego.